El gobierno de Irán ahora es como un barco sin capitán, ya no tienen control. Esto ya no es solo un problema simple, no es como el ajedrez donde planeas el siguiente movimiento. Es como una mesa de casino cuando vuelve el dueño real. En resumen, poco a poco el régimen está perdiendo el control de la propia capital. Cada minuto, cada esquina, cada calle, algo está cambiando. Ya no dictan ellos, ahora millones de voces gritan juntas un nombre que quisieron apartar. Y no es solo en un lugar. Si ves el mapa, desde Baluchistán a Jorasán, de Tabriz a Juzestán y de Hamadán a Teherán, una nación de 92 millones de personas despertó de repente. Ya no existe el muro del miedo donde antes se ocultaban. Ya lo destruyeron con sus propios pies. Ahora, Irán está sumido en disturbios, pero la vibra es diferente. Sin nerviosismo ni temblores. Lo que ves ahora en las calles son iraníes llenos de ira y determinación, como una tormenta que ya no se puede detener. Y sí, ya inició una guerra civil. Antes de continuar, no olvides dar like al video, es muy importante para los creadores de contenido. Muchas gracias. Empecemos. Este conflicto no es solo enojo. Parece una contrarrevolución que se creía extinta desde 1979. Como un fuego que renace de las cenizas, surge un espíritu que busca recuperar el trono perdido hace décadas. Mientras la guerra civil se intensifica, ya no es solo religión o política. Parece una nación, obligada a salir de la oscuridad teocrática. En este momento, ¿por qué millones de personas gritan muerte al dictador? La respuesta es simple. No es un eslogan de campaña, no es un canto de partido. Es una cuestión de dirección. Es elegir entre civilización o caos. Es como una encrucijada donde ya no se trata de política sino del futuro, porque para ellos no es una cuestión de ser pro o anti gobierno. Es como el grito de un país que ya no quiere volver a la tiranía religiosa más brutal de la historia. No desean el regreso de la autocracia. Lo que quieren es recuperar su origen, su identidad y sus verdaderas raíces. Y aunque el régimen llegó tarde para detener esta protesta, siguen esforzándose por mostrar su fuerza. Pero la decisión y el clamor del pueblo ya están establecidos, ya están marcados, ya no hay discusión, ya no hay negociación, porque en este punto pues el propio pueblo iraní ha dicho basta. Y la pregunta que ahora rodea a Irán no es quién ganará las elecciones, sino quién quedará en pie cuando se disipe el humo. Esto ya no es solo una protesta. Esto es claramente un borrado de la revolución de 1979, así como de la ideología que trajo Jomeini y de los mismos cimientos de la República Islámica. Para muchos iraníes, los últimos 47 años no son historia. Es como una pesadilla que quieren terminar y olvidar. Ahora, el nombre del príncipe Reza Pahlavi es inevitable en la conversación. Para la gente, él no es solo un líder, sino símbolo del futuro robado, la modernidad, dignidad y respeto. Recibirlo en Egipto como jefe de Estado ante el mundo muestra que la voz que representa es legítima. Las mujeres son el rostro más valiente de este cambio, obligadas por Irán a cubrirse durante décadas. Ahora son ellas mismas quienes están quemando la tela que simboliza la opresión. Ya no se esconden. Mientras bailan alrededor del fuego, es como si gritaran que se ha roto la imposición de 47 años que les forzaron. Y ya no están solas. Los hombres ya no son escudo al frente. Ahora luchan juntos, hombro con hombro. Ya no buscan protección, sino resistencia conjunta. Todo comenzó con una pequeña chispa, como un punto de fuego que el régimen no vio venir. En solo 7 días se propagó como incendio forestal por todo Irán. El IRGC o Guardia Revolucionaria Islámica y la milicia Basij, conocidos como el Puño de Hierro, ahora son como hielo derritiéndose, perdiendo control de ciudades, estaciones de policía y zonas estratégicas. OSINT reporta que más de 70 ciudades dejaron de estar bajo control gubernamental casi al mismo tiempo. Y esto ya no se limita a Teherán, de Baluchistán a Jorasán, por Tabriz, Juzestán y Hamadán, nación con 92 millones de habitantes. Parece que todos cambiaron de frecuencia a la vez. El muro del miedo ya no existe ni hay botón de pausa. Hay grabaciones de Mai, en Mahabad,
especialmente cerca de Nurabad de Shiraz y en Fars. Estos lugares eran la base del régimen, bastiones tradicionales, pero ahora las calles son la fortaleza de la resistencia. Los civiles toman las estaciones de policía una a una, no para hacer ruido, sino para eliminar el símbolo de opresión en sus comunidades. También hay reportes que dicen que las fuerzas del régimen los amenazaron con un conflicto inminente, pero en vez de retroceder, eso solo avivó su enojo. La táctica de miedo fue gasolina al fuego, no los detuvo. Más personas llegaron, se volvieron más determinados. Es una guerra asimétrica, no justa en armas, pero sí en determinación. Calles tranquilas ahora son bastiones del pueblo. Logística y rutas de seguridad cortadas. Comisarías detenidas. Símbolo de represión, quemado con el miedo. Mientras el mundo observa este mapa, algo es claro. Ya no es solo un disturbio. Esto es recuperar la identidad, el futuro y el país. La gente no tiene armas, solo piedras o herramientas defensivas improvisadas, como escudos o barreras. Pero ante ellos hay vehículos blindados, milicias equipadas y el poder intimidante del régimen. Las armas no están equilibradas, pero el valor es igual. Y aunque sorprenda, en cuestión de horas o días, los civiles logran ganar en el terreno. No es por su tecnología, sino porque son más y tienen una razón más fuerte para luchar. Esto se llama superioridad numérica y motivación moral. Si eres más y tu corazón está en la lucha, enfrentas el acero sin retroceder. Lo que ocurre en la región Shia y las puertas occidentales de Teherán no son enfrentamientos al azar. Esto es como un punto de inflexión táctico, un momento en la historia donde de repente la balanza se inclinó. El régimen esperaba que sus unidades de operaciones especiales pudieran borrar la resistencia en solo minutos. Pero ocurrió lo contrario. Según los reportes, durante horas, días y semanas, la resistencia mantuvo el control de varias zonas estratégicas. Ya no era control del gobierno, era control del pueblo. En Loristán ya ocurrían escenas como las del Memo. La fuerza paramilitar del régimen se quitaba el uniforme, corría o desaparecía completamente del campo. En cada momento, el mito de la invencibilidad del gobierno parecía romperse. Cuando ves correr a quien antes te intimidaba, ahí es cuando sientes que el miedo ya no tiene poder sobre ti. En Bushehr se observa cómo bajan la bandera de la República Islámica y aparece la del león y el sol de Shaira. Y recuerda, la bandera no es solo una tela, es el símbolo más fuerte de lealtad y autoridad en un país. Cuando la bandera del gobierno es bajada por la gente, deja de ser protesta y es recuperar la soberanía. El mensaje es más fuerte cuando un soldado con uniforme sostiene la bandera de la monarquía, no la del régimen. Eso indica que la lealtad en los rangos bajos del ejército ya se rompió. Ya no siguen a Yamenei, sino a las raíces del país que se creían enterradas desde la revolución de 1979, cuando un soldado, aún con uniforme, porta la bandera de la monarquía que busca restaurar en vez de la del gobierno que debe defender. Para el régimen eso ya es game over, ya que un gobierno depende de la economía y la seguridad. Pero en Irán ahora, según la realidad en el campo, ambos pilares han caído, y cuando la seguridad cae junto con la economía, ya no tienes un gobierno en tus manos, solo queda el fantasma de la autoridad. Mientras edificios y oficinas gubernamentales arden y son ocupados, los funcionarios del régimen ya no buscan un plan para ganar. Ahora buscan cómo salir. El miedo, antes arma del régimen, ahora cambió de bando. Antes, los civiles temblaban cuando escuchaban los pasos de los guardianes revolucionarios. Pero en Irán ahora la historia es al revés. Ahora ellos son los que evitan. Ellos son los que se esconden. De acuerdo con los informes de campo, muchos miembros de las fuerzas de seguridad vestidos de civil huyen y hasta abandonan sus vehículos. Cuando el que asustaba ahora teme, ves que hay un nuevo dueño del juego. El cambio no solo está en las calles. En economía, el golpe es peor. La bolsa de Teherán se desplomó y el rial cayó. Es el valor más bajo registrado en la historia del país. Los comerciantes cerraron sus tiendas una a una. No es porque ya sea de noche, sino porque ya no confían en el gobierno. Incluso el bazar, la clase mercante que tiene gran influencia en Irán, también les dio la espalda. En Irán, cuando el bazar opina, pesa mucho.
En 1979 ayudaron a derrocar al Shah. En 2026 también ayudan a derrocar a Jamenei. Hay reglas universales en este sistema. Cuando se termina el dinero, también la lealtad de quienes pagan por intimidar. Ya no es secreto, es el patrón de dictaduras en el mundo. Durante años, los ingresos petroleros de Irán no fueron para la gente. Según los registros, se los pasaron a los hutíes en Yemen y a Hezbollah en Líbano. Ahora, por sanciones y presión global, los fondos se agotaron. Cuando un policía tiene hambre y no ve oportunidades, no quiere disparar a su compatriota. Ya no va a luchar por un líder que ni siquiera puede asegurarle un plato de comida en la mesa. Así que las retiradas que vemos en el campo no son una debilidad del pueblo. El régimen oculta esa debilidad en la televisión. Y hablando de la televisión, el mismo Jamenei salió en la televisión estatal y gritó: "No retrocederemos ante el enemigo, los haremos arrodillarse". La verdad es que no es un grito de fuerza, sino de un dictador acorralado. Cuando un líder grita como un tambor enfurecido en la radio, normalmente ya no tiene control en el terreno. Y en este punto hay algo que él no puede aceptar o no quiere entender. El país de 92 millones no le tuvo miedo. La bandera del gobierno ya fue bajada, la economía está cerrada y la lealtad de los soldados y policías también está fracturada. Para muchos iraníes, esto ya no es una lucha de política o religión. Esto es recuperar el futuro perdido y borrar décadas que llaman pesadilla. Mientras el mundo analiza el panorama, es evidente el final. El régimen está en jaque mate estratégico, ya no es especulación. Esta es la dirección. El palacio caerá, solo falta saber cuándo. El régimen al que Jamenei llama enemigo ya no está fuera del país, ya está en la misma puerta de su palacio, y la ironía es aún mayor. Los iraníes piden ayuda a países que él llamó demonios. En calles y redes sociales se ven escenas poco comunes en la historia. Algunos grupos piden directamente a Israel: por favor, detengan a este régimen y ayúdenos. Cuando los ciudadanos, antes enemigos del gobierno, ven a otros como salvadores, el líder ya perdió legitimidad. Incluso el miedo con el que gobernaba antes ya no existe. Y no solo están diciendo consignas vacías, hay gritos que tienen peso. Ni Gaza, ni Líbano, mi vida por Irán. El mensaje es que ya no van a luchar por la agenda extranjera del régimen. Lo que están defendiendo ahora es su propia libertad. En 2025, Donald Trump regresó como presidente y, según OSINT, Estados Unidos retomó la política de máxima presión contra Irán. Como resultado, se cortó la línea de vida del gobierno, tanto en ingresos como en alivio de sanciones, así como el eje de resistencia. Eso es solo un cuento de hadas. Ya no se puede pagar a la IRGC. Los hutíes ya no lanzan misiles. Hezbollah no da órdenes cuando la nave nodriza en Teherán cae. Ese patrón es real. Cuando se acaba el dinero, la lealtad de los mercenarios desaparece. Ya nos sorprende. Esta es la regla universal de la dictadura. En el Reino Unido, el diputado Adnan Hussein advirtió que no intervengan en Irán, pues provocaría una crisis de refugiados. Irán no genera una ola de refugiados actualmente, sino una migración inversa. Cuando termine la opresión, millones volverán, no se irán. Mientras arden edificios gubernamentales, estaciones de policía y oficinas provinciales, esto ya no parece un caos temporal. Este es el terremoto geopolítico de la era. Ese mapa no muestra una protesta. Ese es el plan para colapsar control, logística, economía, seguridad y propaganda. Y lo más valiente de todo, las mujeres. Las mujeres obligadas a cubrirse durante 40 años ahora queman la tela que representa 47 años de imposición. Ya no necesitan un protector al frente. Ahora están de pie junto a los hombres en la misma línea. En la ciudad portuaria de Bushehr, bajaron la bandera de la República Islámica y la reemplazaron por la del león y el sol de Shaira. La bandera no es solo una tela, es el símbolo más fuerte de lealtad. Cuando un soldado con uniforme apoya la bandera de la monarquía, no es insubordinación, sino un cambio de lealtad en los rangos bajos del ejército. Los 47 años que llamaron pesadilla ya terminaron en la mente de la gente. Mientras cambia la lealtad en las calles y el ejército, hay una guerra más profunda que no aparece en titulares. La guerra de información dentro y fuera de Irán. Mientras el pueblo quema símbolos del régimen en las calles,
Surge un nuevo campo de batalla en el espacio digital. No es sobre violencia, sino sobre controlar la narrativa. La República Islámica ha controlado durante décadas medios, TV, radio, periódicos y mensajes en mezquitas. En la era moderna perdieron su monopolio narrativo por Internet, VPN, señales satelitales y periodismo ciudadano. Aquí inició el efecto dominó. La diáspora iraní en Europa, Norteamérica, Medio Oriente y Asia ya no es solo espectadora. Ellos son el refuerzo digital. Hay millones de iraníes en el extranjero que tienen habilidades en tecnología, finanzas, medios y geopolítica. Ellos hacen OSINT, filtran videos, combaten propaganda y publican actualizaciones directas en X, Telegram, Instagram y YouTube. Parecen un batallón invisible que no cruza la frontera para ayudar en la lucha. Gracias a ellos, la percepción de la realidad en el terreno cambió. Cuando los videos de disturbios en Isfahan, Mahabad, Shiraz o Lorestán se difunden más rápido que la TV estatal, ahí empieza la caída del control narrativo. El algoritmo ya no lo controla el régimen, ahora la verdad la decide quién sube el contenido, no el censor. Y los generales más valientes de esta nueva narrativa, los jóvenes y las mujeres, ellos son el rostro de la viralidad. Los jóvenes iraníes están acostumbrados a los smartphones, reels, transmisiones en vivo, subtítulos, memes, remixes y llamados digitales a la acción. La generación mayor está enojada, pero la joven tiene enojo y ancho de banda, por lo que difunden el mensaje globalmente. Es un incendio digital más veloz que el fuego en una estación de policía. En esta guerra informativa ya no se requieren balas para ganar, solo necesitas celular, internet, audiencia y una historia como mostró Irán. Ahora el contenido moldea el futuro, no la propaganda. Mientras colapsa la narrativa, surge una respuesta global. Otros países ya no son neutral. Aunque no participaron directamente, legitimaron a la oposición con sus acciones. La recepción estatal al príncipe Reza Pahlavi en Egipto, la cobertura mediática europea y las declaraciones de responsables en Washington. Todo eso prueba que hay un cambio en el reconocimiento global. Aunque no sea una declaración de alianza, la imagen es poder. Especialmente cuando millones están mirando, y aquí es donde entra una consecuencia estratégica aún mayor. Sin narrativa no hay miedo, y sin miedo no hay obediencia. Cuando se pierde la obediencia, se pierde el control. Cuando se pierde el control, se pierde el gobierno. Este es el ciclo del colapso. Analicemos el cambio psicológico en la Guardia Revolucionaria Islámica. Los guardianes no son solo militares. Ellos representan la marca, identidad y base del régimen. Pero con el conflicto prolongado surge una verdad clave. No todos los soldados de la Guardia Revolucionaria Islámica son ideológicos. Muchos solo obedecen órdenes y cobran sueldo, como asistentes virtuales filipinos. Cuando se acaben los ingresos del petróleo, ya no podrán mantener su lealtad. Si la lealtad cambia hacia abajo, las órdenes superiores pierden efecto. No es solo deserción, es una crisis de identidad. Cuando el soldado duda a quién ser leal, inicia la cadena de mando fracturada. Cuando el oficial ya no marca el botín. Cuando la unidad no obedece la orden de despliegue, el uniforme se quita y tira. Y la bandera es reemplazada por el propio soldado. Ahí es donde ves que la narrativa que defendían ya está muerta. Y tampoco es como si esto fuera planeado por los generales. Esto es una revolución de base dentro de las propias filas militares. Un cambio de lealtad que no fue ordenado, sino sentido. Porque cuando la base de la obediencia es el miedo, y la base del miedo es la narrativa, y la narrativa fue destruida por la gente en internet y en las calles, el régimen ya no tiene armadura psicológica. Al colapsar el control de seguridad y la narrativa, llegó la parálisis económica. Señalamos la caída de la bolsa de valores de Teherán, pero lo más grave fue que hasta la economía mercante, incluida la clase bazar, se paralizó. No solo los comerciantes. Ellos son el motor económico de Irán. Si cierran sus negocios, no los manifestantes, es una señal clara, un voto de desconfianza económica. En Irán, cuando el bazar habla, esa es la ley en las calles. En 1979 ayudaron a derrocar al Shah, pero ahora no es al Shah a quien quieren derrocar. El objetivo es el régimen, porque el futuro que pensaron que traería 1979 no fue un verdadero futuro. Antes eliminaron la monarquía, no una dinastía. Ese era su futuro. La ideología que eligieron no era honor, sino ilusión.
La república que establecieron no fue liberación. Eso fue una prisión. La caída actual no es protesta, es un veredicto nacional. Y mientras regresa el cambio de identidad, hay un trasfondo espiritual que no se puede ignorar. Para muchos iraníes, su lucha ya no es sobre la religión, sino sobre la dignidad humana, la libertad y el futuro. Cuando la religión se usa como correa de poder, obediencia, eso ya no es fe, eso es opresión. Usar la ideología para justificar lo militar no es rectitud. Eso es guerra psicológica. Usar la política exterior como orgullo del líder ya no es nacionalismo. Eso es lealtad mal dirigida. Ahora, que Gaza y Líbano no den la vida por Irán, no solo es rechazar la política exterior. Eso es una recuperación del nacionalismo. Quemar la tela. Eso es una recuperación de la identidad. Bajar la bandera es recuperar la soberanía. El cambio de lealtad del soldado. Eso es una recuperación de la cadena de mando del país. Y el mundo ahora ya no verá a Irán como un exportador de conflictos, sino como un país que está reconstruyéndose a sí mismo. En una escala estratégica mayor, ahora vemos 3 fases. Fase 1. Rechazo. Eliminar la ideología de 1979, controlar la narrativa y el acceso extranjero. Fase 2. Recuperación. Recuperar identidad, bandera, lealtad, nacionalismo y legitimidad en lo digital y en las calles. Fase 3. Renacimiento. El resurgimiento de Irán no como fuente de refugiados, sino como potencia económica y cultural. Y este es el punto que aún no hemos destacado. La caída del régimen. No es solo un final, es el inicio de una realineación estratégica regional. Cuando caiga la capital, no solo Irán cambiará. Cambian el Líbano, Siria, Yemen, los estados del Golfo, incluso la ecuación de Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel. Cuando se hunde la nave nodriza, también se hunden los botes salvavidas de la ideología proxy. Por eso, el final de este conflicto no es solo la caída de un gobierno, es un reinicio de la geopolítica de Medio Oriente.